Hola, soy Eduardo Lagarza y les doy la bienvenida a Beyond Data, el espacio donde exploramos casos de negocios en México y en el mundo, donde la data y la inteligencia artificial ha generado valor de negocios, pero sobre todo ha impactado vidas. Cada semana entrevistamos a un VP de negocios o una VP de negocios o data para que nos comparta su journey profesional, profundizar iniciativas en las que ha participado de data y al final generamos un poco de discusión sobre la implicación de la data y la inteligencia artificial en nuestras vidas. Nuestro objetivo es compartir casos reales de data impactando vidas y los líderes detrás de ellos. Y hoy tenemos el gran privilegio de tener a Coro Castellano. Bienvenida, Coro. Muchas gracias por invitarme, Eduardo. Buenas tardes. Te quiero presentar y va a ser un gran reto porque, como platicamos ahorita en el lobby, 35 años, resumirlo a 4 o 5 bullets, imposible, voy a hacer el mejor intento. Coro tiene 35 años de experiencia en medios, entretenimiento, e-commerce y redes sociales, y también productos digitales y ahora inteligencia artificial. Empezó su carrera en periodismo en la Universidad de San Pablo, y vamos a hablar un poquito sobre esto, y fue forjadora del ecosistema digital español, desde el 2000 hasta el 2010. Fue directora general de Twenty, para aquellos que recuerdan, Twenty fue la plataforma que cambió las redes sociales en España, y para los que teníamos amigos en España también para nosotros, y previamente directora general de Internet en unidad editorial, al frente del gigante elmundo.es, sentando las bases de los medios online del país. Después pasó a Amazon, donde generó impacto global 2011 a diciembre de 2020, primero como directora general de Kindle para todos los mercados de habla hispana, llevando la revolución de la lectura digital a millones. Incluso tienes una frase que me encanta que es la competencia de Kindle en realidad no solo libros, es Candy Crush. Me encantó esa frase que utilizaste. Y luego como directora general de diversidad, equidad e inclusión, donde impulsó una cultura empresarial más justa y representativa a escala global. Y de ahí pasó a Amazon Prime Video, diciembre 2020 a enero 2025, como directora para España y Portugal, donde no solamente gestionó el servicio de streaming para originales y para partnerships, sino también lanzó producciones locales al estrellato mundial, incluyendo Reina Roja, que se colocó en el top 10 de 120 territorios, y el fenómeno Operación Triunfo, que rompió récords con más de 3.5 millones de espectadores únicos, que al final del día pues, son productos de datos y hablaremos un poquito de esto. Actualmente es consejera independiente en CaixaBank, en Diario.es y en ScaleUps como PropHero, que es una PropTech que opera a nivel regional. Y justo ahora en mayo, no sé si ya fue tu graduación o no, ¿ya fue tu graduación? Ya fue. Hace 2 semanas. Bueno, felicidades. Gracias. Y tiene Másters Ejecutivo de Inteligencia Artificial por el Instituto de Inteligencia Artificial. Bienvenida, Coro. Muchísimas gracias. Entonces, mi primera pregunta, y es lo que a mí me asombra de todo este tipo de trayectorias de líderes como la tuya, es ¿por qué escogiste periodismo como tu carrera? Es una pregunta buenísima. De hecho, mira, yo tengo un padre intelectualmente muy activo y soy la mayor de 5 hermanos. Y entonces cuando le dije, bueno, pues a una universidad, tal, lo que voy a estudiar, y él ya tenía tal, y me dijo, tú vas a estudiar filosofía, geografía, historia y no sé cuántas cosas más. Pretendía que hiciera como 3 carreras de humanidades. Y le dije, no, o sea, yo quiero saber un poco de todo, pero no mucho de solo una cosa. Entonces había pensado en hacer periodismo. Al periodismo le parecía lo peor, o sea, le parecía una cosa completamente, nada, un paseo por el parque, ¿no? No le parecía suficiente. Le parecía, de hecho, una carrera de cotillas. Pero bueno, gracias a Dios me dejó hacer lo que yo quería y la verdad es que en el fondo tenía razón, o sea, fue una carrera muy facilona desde un punto de vista de esfuerzo intelectual. El periodismo no es como lo conocemos ahora, pero es verdad que me dio una entrada en un mundo donde podía conocer un montón de cosas, podía hacer un montón de cosas diferentes. Tuve una carrera en el mundo de los medios donde empecé como plumilla. Yo empecé como becaria en una revista que se llamaba Cambio 16, donde me pagaban la gasolina de la moto el segundo año. El primer año no me pagaban nada como becaria y luego ya de ahí pasé al Grupo Prisa. Y en el Grupo Prisa tuve la enorme suerte de estar durante 9 años en la revista semanal, en El País Semanal, haciendo entrevistas y grandes reportajes y entrevistando a gente como
Chuck Norris, Antonio Banderas, Pedro Almodóvar, o sea, cubriendo mucha parte de cine, pero luego grandes reportajes, pues la Madre Teresa de Calcuta. Entonces eso, digamos que era un poco un equilibrio un poco raro, ¿no? Por un lado el glamour y la frivolidad y el mundo del espectáculo y Hollywood a tope, y por otro lado la pobreza y las ONGs y las grandes necesidades de este mundo. A ver, mencionas que el periodismo, como una carrera no tan analítica o no tan ciencia dura, pero al final hoy la vemos como pues un tema crítico en un mundo donde existe tanta noticia falsa, información sin verificación. Yo sigo una periodista que seguramente la tienes ubicada, Kara Swisher, en California, que es estas periodistas importantes de tecnología. Creó Recode, que fue de los eventos que reunió a líderes por primera vez de tecnología en California. Y ella habla mucho de cómo hace el contraste de la verificación de la información de lo que hace el New York Times para sacar una publicación con lo que hoy sale, por ejemplo, en Facebook, sin verificación de fake news y de... Es que el mundo del periodismo yo creo que ha sido uno de los que más ha cambiado y ha evolucionado, y me encantaría decir que para bien, pero no es así. O sea, el periodismo tal y como yo lo conozco se asentaba en grandes marcas, pues eso, El País, ¿no? ABC, El Mundo, el New York Times, Wall Street Journal, Expansión, y sin embargo ahora las redes sociales es el medio por el que la gran mayoría de nuestros jóvenes se informa. Y en las redes sociales no hay ninguna verificación, no hay ningún double check, no hay nada de eso. Entonces, el problema es que además nos están llevando a la desinformación a base de esta avalancha enorme de información que nos sepulta, que nos ahoga, hasta el punto de que ya no sabemos qué es verdad de lo que no es verdad. Y esto no es casual, ¿vale? O sea, hay una intención detrás de todo eso y nos está llevando a un mundo muchísimo más polarizado. Yo estoy tan preocupada con este tema y creo que todos debemos, digamos, tomar conciencia y hacer algo en la medida de nuestras posibilidades. Yo formo parte, soy vicepresidenta del patronato de la Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría, que es muy prestigiosa en España, y la misión es luchar contra la desinformación. Entonces, puede parecer una misión inabarcable, ¿no? Es como luchar contra el hambre en África. Bueno, algo tenemos que hacer para poner en marcha programas de alfabetización digital, programas que fomenten el espíritu crítico de nuestros jóvenes y que la gente no se crea todo lo que le cuentan, sino que seamos capaces de preguntarnos a nosotros mismos, esto es verdad, esto no es verdad, esto por qué me lo cuentan, cuál es la agenda oculta que hay aquí detrás, ¿no? Entonces creo que esta es una labor cívica importantísima en los tiempos que corren actualmente. ¿Tuviste la transformación digital de la industria de medios en España? Durante 20 años te tocó, como bien mencionaste, pasar de pluma y lápiz a prácticamente ser de las primeras en hacer estas alianzas de medios digitales para los primeros periódicos digitales, incluyendo El País en España. ¿Qué fue tu aprendizaje más importante? Porque creo que la transición la hicieron de manera exitosa. ¿Qué fue de tu liderazgo para que esa transición fuera de beneficio y no de resistencia? En realidad, a mí esto me pasó en el mundo.es. O sea, en El País yo vivía en un mundo completamente tradicional, de una redacción puramente de papel, porque no había llegado Internet. Internet, yo entré en el 2000. Y digamos que uno de los motivos por los cuales llegué, yo en ese momento estaba trabajando en televisión y mi antiguo director de El País me llamó y me dijo, me acaban de nombrar director de elmundo.es, que es puramente un mundo digital, un mundo puramente de Internet, y te tienes que venir conmigo. Y le dije yo, pero si yo no sé nada de Internet. Y me dijo, yo tampoco, ¿cuál es el problema? Y en ese momento nadie sabía nada de Internet. Era prueba-error, era ver cómo funcionaba, era incluso no solo desde un punto de vista de contenidos, sino también desde un punto de vista de publicidad. ¿Cómo? Y ahí es donde entran los datos. ¿Cómo justificas frente a tus anunciantes que realmente la publicidad que estás sirviendo en Internet, primero que la estás sirviendo, segundo, ¿quién la ha visto? La publicidad, la ventaja en aquel momento era que una publicidad en Internet, nosotros teníamos datos fehacientes, clarísimos, que enseñar a los anunciantes, cosa que en el papel no existía y sigue sin existir, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, mi primer contacto con el muro de los datos, que era un muro que había que intentar comprender, había que educar a las agencias de publicidad, había que educar a los anunciantes y sobre todo había que educar
internamente, porque evidentemente siempre todo el mundo tiene miedo al cambio y nos tocó liderar la transformación digital del Grupo Unidad Editorial. No solo teníamos el Mundo.es, teníamos Expansión.com, Marca.com, Telva.com y la verdad es que fue un viaje pues muy apasionante. Y creo que vivimos una transformación similar. Ahorita voy a ir hacia el presente, pero estos shifts económicos o de tecnológicos en ese momento pues fue el Internet 1.0 y luego te tocó liderar al final de esta trayectoria el 2.0, ¿verdad? Pero empezamos con este 1.0 que viviste. ¿Qué podrías tú en retrospectiva identificar que fue esa skill clave o aprendizaje que te llevas que dio a una transición exitosa o algún aprendizaje que tú ya sabes que esto lo hubiera podido haber hecho mejor en esta transición de tecnología? Pues mira, yo creo que mi valor en ese caso fue que yo hablaba los dos lenguajes, el lenguaje de la redacción, porque yo había sido muchos años periodista y al mismo tiempo hablaba el lenguaje de la gestión. Y entonces ser capaz de conciliar dos mundos que en ese momento vivían separados, no te voy a decir enfrentados, pero prácticamente establecer esos puentes, ser capaz de hacer creer a los equipos que teníamos un proyecto en común, ser capaz de ilusionarles, ser capaz de unir voluntades para avanzar en la misma dirección, creo que fue el valor que yo pude aportar en ese momento. Y cosas que podía haber hecho de otra manera, pues probablemente una de las cosas que podía haber hecho era apoyarme mucho más en los datos. O sea, creo que, y eso yo lo he aprendido con el tiempo, ¿no? Yo, cuando tú me propusiste participar en este podcast, yo al principio me sorprendí porque dije, si es que yo no soy para nada un perfil al uso de los que tú entrevistas normalmente, ¿no? Yo, pues eso, estudié latín y griego, estudié periodismo, al principio, sobre todo en la primera parte de mi carrera profesional, yo no tomaba decisiones basadas en datos, tomaba decisiones basadas en las mariposas que tenía en el estómago, que no es lo, digamos, lo ideal. No me ha ido mal, debo decir que las mariposas han acertado bastante, pero digamos que lo que yo me he convertido en una conversa de los datos hasta terminar haciendo este máster de inteligencia artificial, hasta terminar aplicándolo, digamos, en todo, que sean compañeros fundamentales, necesarios en todo el resto de mi carrera, pero esto no me salía de una manera natural. O sea, yo cuando empecé a trabajar estaba rodeada de ingenieros y consultores a los que yo envidiaba enormemente porque entendía que su cabeza funcionaba con celdas de Excel y la mía funcionaba con novelas. Entonces, era un mundo y, sin embargo, a la hora de hacer esa transformación digital, me sirvió mucho hablar los dos lenguajes, el lenguaje de los contenidos y el lenguaje del negocio. Y eso es algo que hemos identificado, Coro, y a ver, yo te diría si eres una líder de data, porque al final lo que hace un verdadero líder de data es crear valor de negocios y al final humano a través del apalancamiento de datos. Y yo te diría dos comentarios. La primera es, yo creo que al final tuviste la razón en agarrar periodismo, porque si no hubiera sido por eso, no te hubieras convertido en lo que nosotros llamamos en DataReves en el traductor. Esto que acabas de mencionar, o sea, conectaste el mundo del periodismo con el negocio, y yo te diría que también con la tecnología, porque al final, traduciendo, y esto es lo que hemos identificado de qué hace un buen líder de negocios en la era moderna, lo hace un líder que puede conectar los tres puntos, la industria, negocios y la data. Ahora, con esto en mente, Coro, ¿en qué momento llega la oportunidad de Tuenti? A ver, yo conozco Tuenti porque yo tengo amigos españoles y me decían, oye, súmate a Tuenti, o en su momento me decían, oye, te veo en Tuenti o te mando un mensaje, ¿qué es Tuenti? Y ya que me decían, es como un Facebook pero español. Y yo dije, no, pues mejor métete a Facebook. Pero ya que me metí, veía que pues estaban todos mis amigos españoles. A ver, platícame cómo llegaste a Tuenti, cómo fue la experiencia. Pues Tuenti en realidad en ese momento era mucho más grande que Facebook en España. Entonces yo llegué porque llegó un momento en mi etapa en Unidad Editorial que el peso del papel era muy pesado. O sea, realmente más que trabajar en una empresa tradicional de medios de papel que habíamos hecho satisfactoriamente la transformación digital, pero en aquel momento la publicidad de papel caía 25% año sobre año. Y sin embargo, la publicidad en Internet, a pesar de que era muy exitosa y crecía mucho,
económicamente no compensaba, o sea, no perdías por un lado y lo recuperabas por el otro. Entonces, había una presión enorme por parte de las redacciones de papel de qué es lo que están haciendo estos en Internet, ¿no? Y yo, después de 9 años de ponerme las gorras diferentes, intentar, pues ya llegó un momento en que dije, yo necesito un pure player, quiero ir a algo que sea exclusivamente online, que no esté con esta esquizofrenia de cambiarme la gorra de papel, cambiarme la gorra de Internet, porque ya es suficiente, ¿no? Y realmente fui a Twenty porque me llamaron ellos. Twenty en ese momento estaba todavía en un modo muy startup, era un equipo muy joven, muy enfocado en el producto, no se hablaba de monetización todavía, de hecho no existía la publicidad pero lo que pasa es que necesitaban los fondos que eran los inversores de Twenty, lo que querían era un poco de orden. O sea, vale, estos chicos están haciendo un producto maravilloso, tienen millones de usuarios muy jóvenes y esto evidentemente se puede monetizar, pero necesitamos a alguien que ponga un poco de sentido de negocio. Entonces, por eso vinieron a buscarme y yo debo decir que ese año aprendí muchísimo. Yo estuve un año justo hasta que lo compró Telefónica y fue un año interesantísimo donde probamos muchísimas cosas y de nuevo introducir la publicidad en Twenty para monetizar ese producto tan exitoso, pues también fue un reto. ¿Y cómo viste el shift? Vamos a llamarle cultural, pero en realidad es operativo. Mira, cultural fue brutal, Eduardo, porque yo venía de este mundo tradicional donde había muchos despachos, mi jefe llevaba corbatas de Hermès, la gente iba vestida de traje a la oficina, todos con zapatos italianos, de cordones, y de repente llegué a un mundo donde mi jefe andaba descalzo. Nadie se ponía ni una camisa, era todo camisetas. O sea, desde un punto de vista simplemente visual, el choque era evidente, ¿no? Era de trabajar en un sitio muy formal a un sitio completamente informal, de trabajar en un sitio con gente mayor a trabajar en un sitio donde eran jovencísimos, hasta el punto de que yo un día subí en el ascensor con una chica y cuando llegué a nuestro piso de la oficina se bajó ella también y yo llamé a Recursos Humanos y pregunté, ¿pero tiene la edad suficiente? ¿Es mayor de edad? Porque a ver si nos vamos a meter en algún lío legal, ¿no? Y eso se traducía, aparte de la anécdota física, ¿no? del cambio de ambiente, se traducía en la manera de hacer las cosas. O sea, yo en Twenty entré en el mundo de Google Docs, que yo hasta ese momento no lo había utilizado. Entonces, todo era muchísimo más rápido, las decisiones se tomaban volando, no había miedo a equivocarse, no había que consensuar con un montón de equipos a los que les afectaban las decisiones. Eso llevaba aparejado, no quiero poner esto como que todo era maravilloso, llevaba aparejado una dosis de caos muy importante. ¿No? O sea, la velocidad y la magia que tenía Twenty a la vez creaba un desorden que luego había que intentar ordenar, ¿no? Pero fue un año estupendo. Quiero hacer una pausa aquí, Coro. Hemos identificado algo que hace a líderes que en verdad impactan en vidas con data esencial, que es puedes llamarle valentía, o la acción a pesar del miedo al fracaso, ¿sí? Yo le llamaría el valentía. ¿Y qué fue lo que a ti te motivó de irte de periodismo a tradicional, a digital y luego a startup? Yo creo que he visto muy pocos, si no es que ninguno de los que he tenido en el podcast, que son ejecutivos globales, han pasado por un startup. Pues yo creo que deberían pasar todos, porque es fascinante y se aprende muchísimo. Y yo en mi caso es porque estoy enferma de curiosidad. Entonces, esa curiosidad me consume. Yo quiero aprender cosas nuevas todo el rato, quiero hacer cosas que no haya hecho. Entonces, eso, por un lado, creo que eso es lo que me lleva. Y luego, por otro lado, yo cuando miro hacia atrás de mi carrera y pienso, yo no soy más lista ni que muchísimos otros, no estoy más preparada que muchísimos otros, tengo mucha capacidad de trabajo, pero hay muchísima gente que tiene mucha capacidad de trabajo. Pero lo que nunca he tenido es, y si lo he tenido, me lo he comido, es miedo a hacer algo. Entonces, a mí me daba miedo ir a Twenty y entrar en ese mundo que yo no conocía. Bueno, pues sí, pero es que si no, no lo haces, ¿no? Hay una frase que me encanta de Eleanor Roosevelt que dice, haz algo que te dé miedo todos los días.
Y yo creo que eso, la pienso mucho, esa frase, porque yo creo que a mí me define. Yo hago cosas que dan miedo o que me dan miedo, pero al final, pues esas cosas siempre aprendes y siempre son un bagaje que te llevas. Totalmente, totalmente. Y quiero igual y nomás terminar esta parte de tu era de medios digitales que terminan en redes sociales. ¿Cómo fue la diferencia de acceso a la data y la utilización de la data entre que venías de elmundo.es a Twenty? O sea, ¿cómo en Twenty tenías acceso a data? ¿Qué tipo de data versus lo que tú tenías en mundo.es? Dos mundos diferentes completamente. Tú ten en cuenta que en un periódico tradicional tienes acceso a los números de tirada y los números de publicidad, pero son, digamos, unos KPIs bastante reducidos comparado con lo que tenemos ahora. En el mundo digital, en el mundo.es, ya teníamos acceso a muchísimos más datos, ¿no? Que eso también te tienes que adaptar. O sea, tú vienes, digamos, de la sequía y de repente entras en la abundancia de datos y tienes que aprender a priorizar cuáles son los importantes, cuáles son los que te aportan o cuáles son los que simplemente te crean ruido, ¿no? Entonces, y tampoco puedes dejarte paralizar por esa inmensidad de los datos. Pero, desde luego, en temas o sea, en Twenty teníamos mucho dato y lo hacíamos, digamos, se les prestaba mucha atención, pero el Rubicón, o sea, el antes y el después fue Amazon. O sea, en Amazon, no sé si sabes que hay, siempre se cuenta, ¿no? Que al principio de los tiempos, en Seattle, en las oficinas de Seattle, en las salas de reunión, había un cartel que ponía In God we trust, everyone else please bring numbers. Entonces, sin datos no eres nadie. Tú no puedes decir en una reunión, creo que, no crees, ¿qué dicen los datos? O sea, todo tiene que estar sustentado en hechos, en números, en porcentajes y en un análisis de lo que has hecho. Entonces, comparado con mi contacto con los datos, insisto, aunque en el mundo.es ya teníamos muchos, aunque en Twenty teníamos todavía más, nada comparado con la inmersión que supuso para mí trabajar al estilo de Amazon durante 14 años. Empecemos con Amazon. Entonces, ¿cómo empieza tu carrera en Amazon? Pues cuando salgo de Twenty, que lo compra Telefónica, pienso qué es lo que quiero hacer y me doy cuenta de que ya he trabajado en medios, ya he trabajado en redes sociales y en ese momento hay dos cosas que me llaman la atención, que una es telcos y la otra es e-commerce. Entonces, porque pienso esto son cosas, de nuevo, de las que me gustaría aprender, porque no sé. Entonces me pongo en marcha y en un momento dado pues me llaman, Amazon acababa de comprar una compañía que se llamaba Bybip, que seguía el mismo modelo de vente privée, que era venta de grandes marcas con grandes descuentos. Era una compañía española, pero que operaba también en Italia y en Alemania, y estaban buscando a alguien que la liderara el director general para España, que a la vez hiciera la integración con Amazon. Que si lo piensas bien, no tenía mucho sentido, porque si yo era nueva para Bybip y nueva para Amazon, ¿cómo iba a integrar una cosa en otra cuando no sabía ni de la una ni de la otra? Pero bueno, las cosas a veces son así. A ver, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver, lo que comprobaste en tus ciclos anteriores es que podías convertirte en traductora independientemente del contexto de la empresa. Sí, pero yo creo que me hubiera venido bien entender más el ecosistema de Amazon. Hubiera tardado menos en hacer las cosas, ¿vale? Entonces, digamos que tuve que aprender dos lenguajes nuevos completamente para mí. Entonces, también aprendí un montón y a los 6 meses de estar liderando Bybip para España, recibí una llamada de un señor que hablaba un inglés excelente, que me dijo que pensaban lanzar Kindle en España y que, como en aquel momento de todos los que trabajábamos en Amazon en España, yo era la única que tenía en el currículum algo parecido a algo relacionado con el mundo editorial, porque había trabajado en medios, pues que quería conocerme y que me presentara al proceso. Y así fue, como ya a partir de ahí entré en Kindle, donde estuve los siguientes 8 años, que ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida. Y quiero dar doble clic aquí. A ver, Kindle es como la culminación de tu carrera hasta el momento, de digital, de periodismo, de incluso hasta pushback de alguna manera a lo que eran las redes sociales, porque mientras todos estaban empujando tenerte adicto al celular,
lo que estaba haciendo Kindle es, no, enfócate en algo sencillo, sin distracciones, regreso a lo esencial, que es leer un libro, leer una novela. Y creo que en ese momento todavía ni tenía noticias, eran puros libros. No tenía nada. O sea, las tablets no estaban lanzadas, ni los Kindle Fire, ni nada de eso. Era el Kindle puro y duro. Y si ves alguna foto del primer prototipo de Kindle, es tan feo. Yo llegué ya un poco más adelante, pero era muy útil y cumplía un único cometido, que era leer. No te van a llegar notificaciones de WhatsApp, no te van a llegar notificaciones de emails, no te va a llegar nada. Y de hecho, hay una historia muy bonita, que es cuando Bezos decide que hay que hacer un producto. En ese momento, cuando el Kindle se crea, Amazon era la librería más grande del mundo, la librería física. Nadie vendía más libros que Amazon. Pero Bezos se da cuenta de que eso tiene un final. Esto es como lo de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Te acuerdas de aquel libro, no? De que de repente tú estás haciendo una cosa y antes de que te des cuenta, ¡pum!, alguien está haciendo lo mismo que hacías tú, solo que mejor. Entonces, Bezos se da cuenta de que viene el mundo digital y que hay que convertirse en una librería también digital. Y le encarga a un señor que trabajaba con él, absolutamente brillante, que cree un producto para competir con el libro. El libro que llevaba 500 años, prácticamente desde que se inventó la imprenta, siendo lo mismo, papel y tinta y una encuadernación, nada más. Y este señor se mete en un cuarto con un montón de, con un equipo multidisciplinar donde había diseñadores, había ingenieros, había desarrolladores de software, había gente del mundo editorial y dice, bueno, pongamos en una columna las cosas que tiene el libro y en otra columna cómo lo vamos a mejorar. Entonces, ¿qué tiene el libro? El libro tiene, el libro pesa. ¿Vale? Pues tenemos que hacer un producto que no pese. El libro no tiene luz, lo tienes que encender una lamparita por la noche, pues hagamos un producto con la luz integrada. El libro necesitas un diccionario al lado en el caso de que estés leyendo en otro idioma y quieras traducir. Vale, pues hagamos algo que pongas un dedito y se tenga el diccionario integrado y te salga directamente la traducción de la palabra. Es decir, apóyate en la tecnología para disrumpir directamente un mercado que lleva un montón de años siendo exactamente el mismo. Y este equipo se inventó el Kindle y con eso, y yo me gusta pensar que he sido parte de un proyecto que ha cambiado completamente la manera de leer, la manera de vender libros, la manera de comprar libros, porque tú ahora te estás leyendo el Señor de los Anillos o te estás leyendo cualquiera que sea una serie, acabas el primer tomo y no tienes que esperar al día siguiente a que abran las librerías, sentado en el sofá de tu casa, le das a un botoncito y te puedes comprar el siguiente, ¿no? Entonces, porque además ya se encarga Amazon, gracias a los datos, de mandarte un recordatorio y decir, te acabas de terminar este libro, quieres comprarte el siguiente, ¿no? Entonces, la manera de escribir, la manera de leer, de comprar, incluso de publicar, uno de los casos que a mí me parecen más llamativos es todo el fenómeno de la autopublicación. Entonces, la autopublicación, tú sabes que si has intentado alguna vez que te publiquen un libro, una editorial, mandas tu manuscrito a esas editoriales, normalmente se lo mandas a muchas para tener más tickets en la lotería y tienes las mismas posibilidades de que te digan que sí, que te toque el gordo, es decir, muy pocas. Lo normal es que empieces a coleccionar cartas de rechazo. Entonces, a través de KDP, que es la herramienta de autopublicación de Amazon, cualquier autor, en menos de 24 horas, sube su manuscrito, le pone una portada, evidentemente que tiene que tener los derechos de la imagen de la portada, y aprieta un botón y estás vendiendo en más de 140 países en todo el mundo y tú eres quien maneja tu promoción, manejas tus precios y haces lo que quieras. Es decir, no solo te conviertes en un autor publicado en todos los países que tú elijas, sino que te conviertes en tu director editorial y en tu director de marketing. Y para que un autor haga eso, Amazon, ¿qué es lo que hace? Generarle todos esos datos y una plataforma a través de la cual, consultando esos datos, cuánto he vendido en Colombia, cuánto he vendido en Argentina, qué es lo que puedo hacer una promoción, puedo sumarme. Esos autores han conseguido ser tan exitosos que tú ahora mismo, en cualquier momento, entras en cualquier sitio donde opere Amazon, miras la lista de los 100 más vendidos y el 50% mínimo son libros autopublicados. Y de hecho las editoriales empezaron a buscar en esas listas de más vendidos los para jalártelos. Exactamente. 50 sombras de Grey es un libro autopublicado en Amazon. Ah, no sabía.
sí, que luego Penguin Random House lo cogió y claro, lo mejoraron y le hicieron una super campaña de marketing y tal, pero lo encontraron en la lista de los autopublicados y en el caso de España hay un montón, hay escritores que han sido Premio Planeta, es un premio prestigiosísimo literario, que son autopublicados de Kindle. ¿Y cómo fue el nacimiento de KDP? O sea, ¿qué data o qué comportamientos vieron o insights que dijeron, sabes que aquí hay una oportunidad para empoderar a me imagino bueno, me gustaría imaginarme que fue también tu experiencia de ver lo difícil que era publicar libros a través de editoriales. KDP ya existía, ya estaba lanzado en Estados Unidos cuando yo llegué, pero nosotros en España lo que tuvimos que hacer fue, evidentemente, promocionarlo y darlo a conocer para que hubiera muchos autores españoles que lo utilizaran. En el caso de España, debo decir que era muy fácil, porque claro, hablan español, un idioma que hablan 500 millones de personas en todo el mundo. Solo en Estados Unidos más de 50 millones. Entonces, claro, decirles supongo que no hubiera sido tan fácil lanzarlo en Hungría, pero en España era decirles a los españoles, es que tienes ahí fuera, tienes a un clic un mercado gigantesco de gente que habla tu mismo idioma. Entonces, era un productazo, era un súper servicio para los autores. ¿Y cómo balanceaste, por ejemplo, la relación con las editoriales? Porque al final... Pues eso tuvo su miga. Para las editoriales, fíjate que cuando lanzamos Kindle en España no había nada digitalizado. O sea, nosotros lanzamos desde cero. El mercado del libro digital en España era cero y lo llevamos al 25%. ¿Y cómo hicimos eso? Pues que siguen el 25% ahora mismo. Sentándonos con todas las editoriales, todas, y explicándoles que esto no era un ataque a su cuenta de resultados, esto era otra línea de negocio. Entonces, de nuevo ahí tienes que ponerte en sus zapatos, entender qué es lo que les preocupa y con datos, sobre todo basándote en cómo funcionaba ya Kindle en Estados Unidos, explicarles que lo que están haciendo es darle la espalda a una línea de negocio que lo único que va a hacer es fortalecer su cuenta de resultados, no es un ataque. Entonces, bueno, hubo algunas que tardaron más en entenderlo, otras menos, pero lanzamos Kindle en España con un catálogo nutridísimo y la verdad es que es un negocio que solo nos ha dado satisfacciones, a nosotros y a las editoriales. ¿Y cuál fue el efecto de segundo grado que no te esperabas? Y ahorita vamos a ver incluso ese aplicado a Prime Video, de Kindle KDP, o sea, que no esperabas. Ahorita me hiciste un ejemplo de aquellos que se publican, del 50% pues son los top, son independientes, y ahora estamos viendo incluso las editoriales buscándolas. ¿Qué otro comportamiento que no te esperabas sucedió después de KDP? Bueno, la verdad es que yo no esperaba que explotara como explotó. No esperaba la cantidad de talento que se iba a descubrir a través de KDP. Y luego hubo mucha gente que hay autores que no quieren ser sus directores de marketing ni sus directores editoriales, quieren que se lo den hecho. Entonces, no todo el mundo sirve para ser un autor autopublicado. O sea, tú tienes que tener una inquietud por ver esos datos, tienes que dedicarle un tiempo, no es una cosa obvia. Estás hablando además normalmente de gente de letras, que quiere decir que no les gusta meterse ahí en una página y trastear, y algunos sí, que lo hacen fenomenal, pero no todos. Entonces, vimos también que había una serie de servicios que surgían alrededor de la herramienta de KDP, servicios que le decían a los autores: yo soy tu director de marketing, yo te gestiono esto, yo te hago las correcciones, porque no vas a subir un libro tuyo sin corregir. O sea, todo el mundo que genera el mundo editorial empezó a replicarse, más pequeñito evidentemente, alrededor de los autores de KDP. Y es uno de los temas que hemos visto como un denominador. Lanzas un producto de datos o un producto al final, te genera data que no tenías anteriormente y eso funciona como un nuevo ciclo de retroalimentación para poder expandir la captura de valor, la entrega de valor al usuario final o encontrar nuevos usuarios. Bueno, y sobre todo porque tú lo que sabes es qué les tienes que recomendar. O sea, en Amazon lo de si te gustó este libro, te gustará este libro también. Eso es un sistema de recomendación basado en Machine Learning, donde
el sistema no sabe que eres tú, Eduardo de la Garza, pero sí sabe que eres un lector al que le gusta, me lo invento, la ciencia ficción. Entonces lo que va a hacer es mandarte libros de ciencia ficción e intentar convencerte, intentar, digamos, ofrecerte el producto que a ti te resulte más atractivo. Entonces creo que eso, desde el punto de vista de negocio, tiene un valor innegable, pero desde el punto de vista del lector también, porque si yo soy una lectora compulsiva de novela histórica, lo que quiero es saber cuáles son las últimas novedades. Por ejemplo, hay una funcionalidad que a mí me encanta, que es sigue a tus autores favoritos. Y cada vez que esos autores publican un libro nuevo, yo me entero y cada vez puedo comprarlo, hacer una precompra, que solo se me cobra una vez ya se ha publicado el libro y lo tengo descargado en mi Kindle. Pero todo esto no sería posible sin la plataforma tecnológica que hay detrás y sin el manejo de los datos de una manera inteligente para dar un servicio al lector. Y aquí creo que le das un punto importante, ¿no? A ver, vemos un poco de trayectoria de cómo has venido tomando roles nuevos y dentro de este proceso tomas también el rol dentro de Amazon de directora global de diversidad, equidad e inclusión. Primero, a ver, también cómo se hace esa oportunidad y por qué para ti, o por qué lo viste como un elemento importante en tu carrera. Yo no estaba buscando un nuevo trabajo en Amazon, me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo Kindle, ya llevaba Francia, Italia, España y todos los mercados en lengua hispana y de repente un buen día también sonó el teléfono y era mi directora de recursos humanos que me dijo, Coro, están buscando una directora de diversidad, equidad e inclusión para Amazon en todo el mundo, en ese momento con un impacto en una población de 600.000 empleados, que era lo que cubría retail. Y me acuerdo que yo le dije, muy bien. Y me dijo, pues que deberías presentarte. Y le dije, ¿pero por qué? Si yo no soy ninguna experta en este tema. Pero es verdad que yo había siempre, como parte de mi responsabilidad como mujer y como líder de una organización como Amazon, siempre me había metido en todos los charcos de desarrollo femenino, apoyar el talento femenino, había creado el grupo de mujeres de España, había apoyado muchísimo el de Italia. Y entonces ella me dijo, mira, es que no están buscando expertos en este tema, los expertos ya los tienen, ya tienen un equipo muy potente. Lo que están buscando es alguien que lleve estos temas con el mismo rigor con el que llevamos el negocio. Y yo pensé, pues, ¿cómo vas a decir que no a eso? O sea, yo sé llevar negocios con rigor, o me gustaría pensar que lo sé hacer, y segundo, algo que tiene un impacto tan brutal en una población tan grande de personas, en una multinacional como Amazon, tu posibilidad de realmente hacer algo que marque la diferencia es que, ¿cómo vas a decir que no? Con lo cual, nada, me fui a Seattle, pasé todo el loop de entrevistas y llevé todo esto durante 2 años. Y aquí los datos son muy tricky. Okay. Porque hay... Justo te iba a preguntar. Sí, porque tú tienes que tomar decisiones basadas en datos. Para llevar una iniciativa como esta con el mismo rigor con la que llevas el negocio, tienes que empezar por los datos, hacer un análisis de lo que está pasando, identificar tus prioridades, ponerte unos objetivos y cerrar unos milestones que te ayuden a realmente tener un impacto y que esto sea sostenible, ¿no? ¿Qué pasa? Que los datos de diversidad no son ni tantos ni tan obvios. Por ejemplo, los datos de diversidad, la diversidad se entiende de manera diferente en Europa a como se entiende en Asia o se entiende en Estados Unidos. Exactamente. Solo los únicos datos que es legal preguntar un empleador a sus empleados es tu orientación, o sea, cómo te sientes, hombre o mujer, o no te quieres diferenciar. Y en Estados Unidos y en el Reino Unido, la raza. Pero no te pueden preguntar nada más. Es ilegal que yo te pregunte cuál es tu orientación sexual. Para empezar, no es asunto de mi incumbencia. Entonces, claro, si tú quieres hacer programas que ayuden y apoyen a la población LGTBI, no tienes los datos, no sabes cuántos son, por ejemplo. No sabes cómo tienes que priorizar eso. Entonces, ese tipo de minorías tienes que trabajar con ellas de otra manera. Pero los datos que tienes sobre sexo y sobre raza sí puedes operar sobre ellos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue centrarnos en esas dos variables, en los países donde realmente teníamos unos datos buenos y diseñar programas
que fueran a largo plazo y que tuvieran un impacto sostenido en el tiempo. Para empezar, todos los programas de diversidad, equidad e inclusión no hay ninguna bala de plata, son cambios culturales, normalmente llevan mucho tiempo. De nuevo, un ejemplo de transformación, en este caso no digital, sino cultural. Pero es un trabajo absolutamente no solo necesario, sino muy duro, pero también muy apasionante. Y hoy día está bajo fuego, ¿no? Muchos empresarios en Estados Unidos lo están o escondiendo o eliminando por completo. A ver, yo argumento que, y digo argumentación porque faltaría preguntarle a ellos, que lo están haciendo primordialmente para no estar bajo fuego de la administración de Trump, ¿verdad? Que tiene que ver más con un appealing a una base poblacional. Pero con tu experiencia, o sea, ¿qué le dirías tú a líderes de negocios o datos sobre cómo llevar o por qué o cómo darle importancia, si es que se le debe dar importancia a DEI con datos? A ver, yo es que creo que es tan fundamental porque, dejando aparte el tema político, yo cuando veo las reacciones que están teniendo algunas grandes corporaciones me lleva a preguntarme si realmente antes lo hacían por un check de box o porque realmente se lo creían. Pero volviendo a los datos, hay infinidad de estudios, que luego si quieres, si te interesa, yo te paso una lista de estudios que han publicado gente como Harvard Business Review, Forbes, McKinsey publica un estudio todos los años donde el business case de la diversidad, la equidad y la inclusión está absolutamente probado. O sea, los equipos diversos toman mucho mejores decisiones en un porcentaje de más del 60%. Las empresas que tienen equipos diversos son capaces de atraer mucho más talento que las empresas que se perciben desde fuera o que tienen una reputación como que no les interesan esos temas. Datos y estudios hay para aburrir. O sea, el business case está súper probado. Pero además desde un punto de vista de puro sentido común. Tú imagínate, vamos a coger Amazon como ejemplo. Amazon es una empresa centrada en el cliente, ¿vale? En el momento en el que yo llevaba estos temas, ya más del 50% de la población de Estados Unidos no era blanca. Con lo cual, si tú tienes tus equipos de desarrollo, tus equipos de negocio son fundamentalmente ingenieros blancos de 30 años, van a hacer un producto buenísimo para ingenieros blancos de 30 años, porque eso es en lo que ellos están pensando, porque eso es lo que ellos entienden perfectamente que es lo que necesitan. Pero ¿dónde están todos los latinos? Toda la gente que tiene tallas grandes, toda la gente, todo lo demás, la enorme diversidad que son tus clientes y a quienes tú realmente quieres servir y darles producto. Y hay un caso que a mí siempre me encanta. Hubo dos empleadas negras que de repente se dieron cuenta de que ellas, cuando tenían que comprarse productos para el pelo, no los encontraban en Amazon, tenían que irse a otras webs. Entonces hicieron un caso de estudio donde dijeron, en este momento la sección de productos para el pelo en Amazon, ahí meto champús, acondicionadores, no meto secadores, ni pelucas, ni extensiones, no, lo que es puramente producto para el pelo. Amazon tenía más de 60.000 referencias y sin embargo, para pelo negro, solo 2.000. Entonces dijeron, esto es evidente, aquí hay una oportunidad de negocio. O sea, hay un montón de gente como nosotras que no encuentran lo que están buscando. Crearon un business case, se aprobó y se creó en ese momento una oportunidad para Amazon. Entonces, eso extrapólalo a lo que quieras. Entonces, las empresas no solo tienen que tener ese afán de servir, sobre todo si eres un B2C, si estás enfocado al cliente final, pero ¿cómo vas a entender, cómo vas a tener representado dentro de tu fuerza de trabajo toda la diversidad que existe ahí fuera? No sé si sabes el caso del que me encanta también de YouTube con iOS. No, adelante. Cuando YouTube saca por primera vez en iOS, en los iPhone, la aplicación de YouTube, se dan cuenta de que hay entre un 5 y un 8% de vídeos que se suben cabeza abajo, que no salen derechos, o sea, salen cabeza abajo. Y los ingenieros de YouTube y de iOS se empiezan a volver locos y dicen, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué hay este porcentaje si es igual para todos? Eran los zurdos. Los zurdos, al coger, claro, entonces ellos grababan no como tú y yo, supongo que eres diestro como yo. Yo soy zurdo. Pues mira, pues tú hubieras estado en ese porcentaje. Nadie pensó en que no todo el mundo iba a levantar su iPhone con la mano derecha y por lo tanto
salían al revés. Entonces, por eso te digo, la diversidad, hay muchas dimensiones de la diversidad más allá del género, más allá de la raza, y todas esas, si quieres hacer productos y servicios satisfactorios para tus clientes, tienes que tener eso en cuenta. ¿Cómo? Basándote en los datos. Pero me encanta esta definición. O sea, la definición de inclusión diversidad es cómo incluyes la perspectiva de otras poblaciones de usuarios en el diseño de tu producto. Una, sí, por un caso de negocios, para que ellos lo puedan utilizar y sea efectivo. Pero yo creo que para empresas, como hablamos ahorita, los hyperscalers, Facebook, Google, Amazon, es incluso esta responsabilidad, porque tienes que entender cómo afectas o no afectas, en el caso muy claro de Facebook, afectando la salud mental de jóvenes, específicamente jovencitas, adolescentes, en su imagen corporal. Tienes que ser responsable de lo que estás haciendo. Y eso para mí tiene que ver con la inclusión de la perspectiva del usuario, ¿verdad? Pero me encantó. Muy bien, Coro. A ver, quiero continuar ahora a Amazon Prime Video. Entonces, aquí ya pasamos por toda la carrera de medios. Ahora entramos al tema de audiovisual. Que bueno, ya tienes experiencia anteriormente haciendo entrevistas y ahora pasas de directora global de diversidad, equidad e inclusión a ver Prime Video. Platícame un poco cómo fue esa experiencia y aquí, pues en realidad, voltear otra vez el modelo de un producto que era tradicional, a ver, dando un poquito de contexto aquí a la audiencia, cómo normalmente operan las televisoras o las productoras, pues es saber, tengo esta creencia de lo que se debe de construir o se debe de hacer, le invierto mucha lana a varios diferentes productos, ya sea series de televisión o películas, y la que funcione, pues trato de repetirla en los siguientes años. Platica un poco cómo Prime Video cambió este modelo. Pues a mí me parece, es exactamente como tú has dicho, ¿no? Normalmente las televisiones tradicionales, los servicios habituales dan con una franquicia y esa franquicia la llevan a la extenuación, ¿no? Y intentan, evidentemente, hay siempre un componente de magia. Tú cuando produces algo no sabes si va a funcionar o no. Puedes tener el mejor guión del mundo, el mejor director del mundo, los mejores actores y sin embargo que no funcione y que salga un churro. Entonces hay muchos imponderables que pueden hacer que el producto final no sea lo que tú esperabas. Cuando hablas de un catálogo para una plataforma de streaming como Prime Video, tienes que tener en cuenta que normalmente un catálogo se compone de dos patas. Una pata que son las licencias, lo que se llama la biblioteca, que es que tú compras derechos de series o de películas que están en el mercado y te quedas con ventanas de exhibición de 2, 3, 7 años, lo que sea. Eso es un negocio basado en datos y en análisis, porque esas películas o esas series ya se han estrenado, ya tienen un histórico, tú sabes cómo han funcionado, si han gustado, si no, y en función de eso tienen un precio y en función de tus recursos, pues tú decides apostar por ellos o no. En función de tus recursos y en función de cuál es tu estrategia de programación. Y ahí Amazon, digamos que empezó a marcar la diferencia. Nosotros, a través del estudio de nuestros competidores, a través de un montón de benchmark, un montón de datos de mercado y datos internos, lo que intentamos es diseñar una estrategia de programación basándonos en, uno, cuáles son los suscriptores que ya tenemos, que te recuerdo además nuestro modelo es un poco diferente porque son suscriptores de Prime. Prime Video va dentro, o sea, la gente se suscribe a Prime y Prime Video es una de las locomotoras, pero la otra es el shipping. Entonces, tú tienes que ser muy, muy atractivo para que la gente decida darse de alta en Prime por encima del shipping, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los suscriptores que ya tienes? ¿Cuáles son los que quieres tener? ¿Cuál es el contenido que ya tienes? ¿Y qué contenido te falta para atraer a esos suscriptores que todavía no tienes, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar la estrategia de programación de Prime Video en España, yo contraté para llevar esa programación a una persona que venía de Furniture, de Amazon España, es decir, de muebles, para escándalo del equipo de creativos. El equipo de originals no daba crédito. Y yo al final les decía, son datos. Esta persona va a trabajar con datos y necesitamos a alguien que sepa interpretar los datos y que sepa analizarlos. Da igual que en estos momentos estemos hablando de contenido. Sí, Ahora estamos diseñando la estrategia. Y fue un acierto. Esta persona es
una rockstar absoluta, ¿no? Y de hecho nos permitió hacer cosas como, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues necesitamos hacer Reina Roja. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos un super éxito para Young Adults. Y hicimos Culpa Mía, Culpa Tuya, Culpa Nuestra, que han sido, bueno, la última no ha salido todavía, pero las otras dos han arrasado en Amazon en todo el mundo. Y hicimos Operación Triunfo, ¿no? Por citar 3 de los grandes éxitos. ¿Por qué? Como te decía, con un Originals, tú no solo tienes que pensar la estrategia de programación que necesitas ahora, sino a 2 años, 3 años vista, porque eso es lo que vas a tardar en poner en marcha una serie como Reina Roja. Porque desde que tú encargas y les dices a las productoras, esta es la idea, esto es el tipo de contenido, este es el género, este es el público que estoy buscando. Hasta que te traen una idea, se desarrollan los guiones, Amazon se mete en los Originals desde el principio del proceso hasta el final. O sea, desde todo el desarrollo de guión, la contratación del director, la elección del talento, todo, absolutamente. Pues desde que Reina Roja se puso en marcha hasta que la estrenamos, pasaron más de 3 años. Entonces, tú tienes que saber qué va a querer tu público dentro de 3 años, que no es fácil. Y creo que ahí es donde está el cambio del modelo. O sea, es en la aplicación de los datos. O sea, nosotros digamos que éramos muy, o sea, cuando tienes muy claro que tú lo que estás buscando es un público young adult y que lo que tienes que generar es contenido para young adult, es muy difícil decir que no a proyectos que te llegan, que son absolutamente apasionantes, pero no encajan en tu estrategia de programación. Entonces, ser así de radical. Ser radical cuando algo no funciona, digamos que en la industria había también una cierta de, bueno, esta primera temporada no ha funcionado, pero si hacemos una segunda va a parecer que ha sido un éxito y entonces tal. No, en Amazon, si no ha funcionado la primera, no haces la segunda. Da igual lo que diga el mercado, es que no te puedes permitir ese lujo. Entonces, tienes que ser muy radical con lo que te dicen los datos a la hora de poner en marcha esas decisiones. Al final, los datos, ¿para qué te sirven? Para tomar decisiones. Entonces, también así hicimos Operación Triunfo. Operación Triunfo fue, todo el mundo conocía lo que era Operación Triunfo, pero nosotros lo que nos fijamos fue, ¿cuál es el reconocimiento de marca? ¿Hace cuánto tiempo que no se hace Operación Triunfo? Porque hubo un parón respecto al COVID. ¿Cuántos años lleva? ¿Qué posibilidades tenemos de hacer esto mucho mejor y mucho más grande? Porque ese era el quid de la cuestión. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer en función de los datos que nos da en el formato, en la duración? ¿Cómo podemos lanzarlo en otros países? Y muy importante, ¿cómo podemos empezar, cómo vamos a convencer a la gente de que este producto que estaba en una televisión en abierto gratuita, se tienen que venir ahora a Prime Video a verlo pagando y además tienen que venir a un horario fijo como si fuera un partido de fútbol, a la gala de los lunes? Todo eso tienes que crear esa necesidad que no existe y tienes que crear esa fidelidad que no existe. ¿Y cómo convences internamente de que te dejen hacer esta inversión, que era una inversión muy gorda? Con datos. Y quiero hacer una pregunta. A ver, acabo de participar en un panel con líderes de data aquí en México y el tema principal es, sí, a ver, nosotros no somos nativos digitales porque tenemos silos de data, tenemos data que no está en calidad, no la tenemos disponibilizada, entonces no nos podemos poner a pensar en el futuro. ¿Qué les dirías tú a ellos sobre, porque has vivido diferentes industrias, de las que no está digitalizada hasta la muy digitalizada, ¿cuándo debes de empezar a trabajar con la data? Ya. Pero es esperarte a que esté la data lista con su calidad, o cómo puedes empezar a trabajar con data si no está la data lista. Lo mejor, aquí hay un dicho que es lo mejor es enemigo de lo bueno. Si esperas a que todo esté perfecto, nunca vas a hacer nada. Empieza con lo que tienes. Empieza haciendo, por supuesto, el trabajo de limpieza, ¿vale? O sea, ya que sabes que tus datos no están limpios, ya que sabes que tienes que taguearlos, ya que sabes que tienes que ordenarlos, empieza. Pero no dejes de hacer cosas. Utiliza lo que tienes. Discrimina de todo lo que tienes, qué te vale y qué no te vale. Seguro que hay cosas que te valen. No me puedo creer que no te sirva absolutamente nada. Esto no es una propuesta de máximos. Entonces tendrás que confiar en los datos hasta donde puedas y el resto poner tu expertise y tu conocimiento del mercado. Pero cuanto antes empieces, mejor. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque vas a adiestrar a tus equipos en ese cambio de mentalidad, en que esto es importante, en que necesitan prestarle atención. No esperes. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando como Senior Advisor en esta PropTech que mencionabas antes, donde ahora ya en todos los monthly meetings lo que hacemos es
estamos animando a todo el mundo que son nativos digitales, son jóvenes, todos saben, todos usan ChatGPT, todos han crecido con un ordenador, a que hagan sus experimentos con inteligencia artificial y que en los monthly meetings siempre hay 10 minutos para un caso de éxito, alguien que ha desarrollado algo y que lo comparte con el equipo. Simplemente eso, el poner el foco sobre esto es importante, le dedicamos tiempo y esta persona merece sus 5 minutos de gloria y es un orgullo para la compañía, va creando un cambio de mentalidad que va calando poco a poco hasta que ya, digamos, sea across. Y quiero cerrar la conversación con esto. A ver, estás como consejera en banca, estás como consejera en PropTech, en startups, estás como consejera en non-profits y acabas de terminar tu maestría en inteligencia artificial. Y creo que si pudiera resumir, tu carrera es liderazgo, valentía, pero sobre todo yo creo que eres surfera de tsunamis digitales. Es decir, viene el tsunami, te montas en él y de alguna manera te caes parada en la siguiente industria. Hoy, ¿cómo ves que la inteligencia artificial, cómo se ve la industria de entretenimiento y medios en 10 años? Así como tú estás viendo la inteligencia artificial. Pues mira, muy rápido porque lo he pensado mucho, pero yo creo que vamos a un mundo donde va a haber contenido hiperpersonalizado. Y no estoy hablando solo de que Netflix o Prime Video o Disney te recomienden cosas según tus gustos. Estoy hablando de que los guiones, el montaje, los personajes, la música se van a adaptar a ti en tiempo real y la publicidad también. Y a lo mejor estás viendo una serie y en función de si la ves tú, te va a salir, el coche que te va a salir es un Tesla y si la veo yo, a lo mejor es un mini descapotable. No lo sé. O sea, quiero decir, pero que todo eso se va a poder hacer. Vamos a poder resucitar actores y viejas glorias y franquicias clásicas de una manera mucho más habitual de lo que hemos visto hasta ahora. La conexión emocional y creativa va a ser mucho más grande. La publicidad, como te decía, va a estar integrada en el contenido según el espectador, según el contexto narrativo. Creo también que igual que hemos visto KDP de autopublicación, va a haber plataformas de co-creación donde la gente parta de una idea y haya una comunidad donde los espectadores empiecen a crear sus propias historias. Entonces, creo que lo que viene es apasionante. Hay que tener cuidado, evidentemente, con muchas cosas. Hay un montón de preguntas y de cuestiones éticas, pero yo esto que vamos a vivir no me lo quiero perder por nada del mundo. ¿Cuándo vamos a ver la primera película 100% creada por AI? Dentro de poco. Yo creo que no falta mucho. No tengo una bola de cristal. Me encantaría darte basada en datos, una respuesta exacta, pero no creo que vaya a tardar mucho. Y aquí la pregunto porque la semana pasada Google anunció el lanzamiento de su modelo Veo, donde ya pueden generar con audio y video pequeños cortometrajes de 2-3 minutos con muy alta fidelidad. Sí. Muy alta fidelidad. Y esto es si lo vemos en trayectoria, pues fue un brinco exponencial de hace un año ahora. Para mí, mi predicción es en 2 años vamos a ver el primer cortometraje. Yo creo que incluso antes, Eduardo. Pues, Coro, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvo súper instruccional, interesante esta conversación. Te quiero agradecer que nos hayas regalado tu tiempo. ¿Y cuál es la mejor manera para que nuestra audiencia pueda conectar contigo? LinkedIn. Me buscan en LinkedIn, Coro Castellano, y yo creo que eso es lo más fácil. Ahí me tienen y contesto siempre. Y yo regresaría a lo que mencionaste al principio. Yo creo que al final escogiste la carrera correcta, porque hoy en un mundo donde ya estamos descargando toda nuestra capacidad cognitiva a un copiloto, a un ayudante de inteligencia artificial, el pensamiento crítico y el cuestionar la verdad se vuelve crítico. Así que estuviste en lo correcto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Coro. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos a la siguiente en Beyond Data.